El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo. Con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Y hola, ¿qué tal, gente querida? Bienvenidos nuevamente a una entrega más de su programa, el cual esperamos sea el favorito, llamado El Toque Mágico. Con sus presentadores, Francisco Cruz y Luis Hurtado. Muy bien, Luis. Y entonces, bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos los que nos han estado escuchando en estos 6 capítulos que ya llevamos. La verdad es que nos han recibido bastante bien y pues creo que hemos recibido bastantes comentarios que vamos a tomar a futuro para poder generar ese debate que hemos estado diciendo, ¿no? Precisamente, justo creo que fundamentalmente uno de los comentarios que más nos ponen y uno de los que más a nosotros nos agrada recibir es el hecho de que quieren que traigamos a expertos a hablar con nosotros. Eso me gusta porque reconocen, y pues es reconocer nosotros que no somos expertos en los temas que tocamos, pero que definitivamente tenemos una forma interesante de tocarlos y una forma quizás que invita a la cuestión y a la pregunta y demás. Entonces eso hace que la gente naturalmente quiera estar escuchándonos, preguntarle a la gente que sí sabe, y eso pues la verdad nos hace sentir muy orgullosos, muy agradecidos y efectivamente siempre con la intención de mejorar, que de hecho todo esto es la perspectiva que nosotros tenemos del programa. Muy bien, exactamente. porque el tema de hoy es la perspectiva. Correctamente. Y pues justo abordando esto de la perspectiva, pues se trata de cómo nosotros vemos el programa. Nosotros creemos que el programa aporta. Nosotros creemos que el programa lo estamos haciendo bien, a pesar de que definitivamente sentimos que tiene cosas que mejorar y demás, pero eso es nuestra perspectiva, como dije. Pero bueno, tú tienes en las manos todo ese néctar del conocimiento que estuviste exprimiendo a lo largo de la semana, así que por favor, ¿cuál es tu perspectiva? Pues de entrada, lo que estuve leyendo y así investigando, porque justamente cuando dijimos, ok, vamos a hablar de la perspectiva, yo al principio dije, oh, está bien, pero ¿qué es perspectiva? O sea, al final hay palabras que siempre usamos y que al final no sabemos bien su significado. Así es. Entonces, cuando ya me puse a indagar, y creo que tú también lo buscaste en un diccionario y todo, pues así, simple, es el arte de representar los objetos y su forma, ¿no? Tal cual como son, el poderlos representar, ya sea en el arte, en la literatura, en cualquiera de las bellas artes que exista. Esa sería la perspectiva como algo básico. Pero creo que tú encontraste algo más. Encontré específicamente, o más bien me di a la tarea de buscar la definición etimológica de la palabra, que viene siendo de el latín perspectivus, que significa relativo a lo que se mira, y se deriva de la palabra perspicere, que significa mirar atentamente o a través de algo, compuesto de la preposición per, a través de, y specere o especere, creo, que significa mirar. Entonces, Ulala, señor Latín. Ulala, señor Latín, pues a mí me parece muy importante, es mi perspectiva, que hay que conocer el origen de las palabras, especialmente de aquellas como acabas de mencionar, que de repente decimos como muy a la ligera sin conocer exactamente su significado, porque después enriquece mucho la forma en que tienes una idea y lo concibes. Pero regresando específicamente a lo de la palabra, mirar atentamente es lo que quiero abordar de la palabra misma, porque justo de eso va la mayoría de las definiciones que creo que tú también encontraste respecto al tema. Ya mencionaste la que tiene que ver con el arte, pero ¿cuáles son las otras? Especialmente a la que a mí me gusta referirme, pues es la que, de nuevo, se incluye en la palabra, que es mirar atentamente. Pero pues ya entrando en el debate filosófico que tanto nos gusta estarle entrando aquí en el programa, miramos también con la mente, creo yo. Entonces, mirar atentamente es generar una perspectiva. Sí, justamente cuando te dedicas a mirar con atención las cosas tan banales y efímeras que en la vida nos presenta, creo que es cuando la filosofía empieza a maquinarse en tu mente y generas una perspectiva, y esa perspectiva va evolucionando con tu crecimiento. No es la misma la que tú tenías cuando eras pequeño a la que tienes cuando estás a punto de fallecer. La vida la vemos de diferente manera, La forma, por decirlo de una manera más burda, ¿no? Entonces, ahorita como mencionabas, hay diferentes perspectivas, vamos a tratar de tocarlas todas
Entonces, vamos primero con las que justamente estás tocando tú, que serían las, no sé qué prefieras, si filosóficas o personales, porque la personal la podemos ver de varias maneras. Primero es perspectiva de cómo se ven las personas, o sea, cómo se ven las personas a sí mismas, es una manera personal de verse. Después, cómo se ve a las demás personas. Y la otra sería cómo es la manera personal de mirar las cosas en general, que creo que es la que tú querías tocar, la filosofía de cómo se ve mi entorno y cómo yo me involucro con él. Pues definitivamente quiero abordar la de las filosóficas porque es la que más, insisto, nos gusta, como que somos gente que nos gusta estar analizando y pensando respecto a las cosas para observarlas desde nuestro punto alejado con un panorama general, pero dices la perspectiva personal, que es cómo se ven las personas a sí mismas. Ahí, ¿qué se necesita para observarse a uno mismo fundamentalmente? ¿Los sentidos que nos permiten tener la percepción o simplemente la mente para percibirnos? Por un lado, para percibir a otros, ok, los observamos con nuestra perspectiva personal a través de los sentidos, pero lo que determinamos de ellos o lo que definimos de ellos y lo que leemos del texto que ellos representen como personas, lo juzgamos desde nuestra perspectiva mental. Esto me lleva a la pregunta, ¿la mente es la que tiene una perspectiva a través de los sentidos o los sentidos perciben a través de cómo percibe la mente? ¿Los sentidos son simplemente objetivos y perciben lo que perciben de una forma neutra y es la mente la que los define? ¿O efectivamente la mente ha definido cosas por cómo las ha percibido? Pues la pregunta es un poco paradójica, ¿cierto? Es casi casi que fue primero el huevo o la gallina, que es real lo que se ve o lo que es cuando se transforma. Justamente yo creo que lo real, real, real sería lo que tus sentidos sienten. O pues sí, vaya la redundancia, ¿no? En la cuestión de los ojos, de la perspectiva visual, el ojo ve, ve todo lo que el mundo le ofrece para ver, no importa qué sea y dónde esté o en qué posición esté, si es irreal o no es real, si es fantástico, lo que sea. Pero la mente lo transforma para colocarlo en una posición en donde nuestra mente diga, ok, eso sí es posible. ¿Me explico? ¿Ok? Por ejemplo, si existiese un dragón aquí afuera de tu ventana, pues tú sabes que los dragones no existen, técnicamente, ¿no? Técnicamente, Hipotéticamente pero hablando, no existen. Entonces, ¿qué acabas de ver, Lisa? no, no, no. Por ejemplo, ustedes pueden, les recomiendo esta película que se llama ¿Y tú qué sabes? Bueno, en Ajá. realidad es What, ¿Y tú qué sabes? what the bleep do you know? What the bleep do you know? Exactamente. Y esta, pues, tiene algunas teorías de la percepción de la realidad. Y justamente una de estas es que puede existir cualquier cosa, pero si tu mente no es capaz de verla, tus ojos van a ser como que no las vieron. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, está esto de las carabelas de Cristóbal Colón, de que cuando se veía a lo lejos que las olas chocaban, la gente de América, pues no veía las carabelas porque no sabía que existía alguna... Que existía un mecanismo. Sí, he escuchado la leyenda con como otra versión, pero en general el asunto es el mismo, es una flotilla de barcos aproximándose a una costa y unos vigilantes siendo incapaces de ver lo que hay encima hasta que no se dicen a sí mismos, oye, ¿no será que habrá algo que divide el agua o que hace que se vea la marea como distinta? Justamente de perspectiva. Y justamente los primeros que vieron las embarcaciones fueron los chamanes. Entonces el chamán, al decirle a los demás, y al ser un líder de opinión, los convence para que ellos puedan decir, ah, sí, sí, cierto. O sea, como que les abre el panorama, la perspectiva se las cambia y ellos pueden observar las carabelas. Obviamente todo esto es una teoría, no estuvimos ahí, claro, pero a tu respuesta de qué es real, lo que ve el ojo o ve la mente, pues en teoría lo que es real es lo que ve el ojo y la mente nos engaña todo el tiempo. Uy, es que justo ahí nuevamente entramos en el debate de qué es primero, si el huevo o la gallina, porque justo tú me estás diciendo, al menos es la manera en que yo lo estoy interpretando, es la perspectiva que yo lo estoy dando, que los sentidos en sí mismo son empíricos.
doctrina filosófica y epistemológica que, frente al racionalismo, afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea interna o externa, pero que existe, lo hay. Eso es lo que representa el sentido, no, eso es lo que identifica. En teoría, el sentido no puede ser engañado. Lo que es engañado es la mente, creo yo. O también será que los sentidos pueden fallar en este empirismo porque cada persona tiene diferentes formas de percibir a través de sus sentidos, dependiendo ya sea de sus condiciones físicas, etc, etc, etc. Que es lo que me lleva, o sea, todo esto te lo menciono para volvértelo a preguntar. Entonces, ¿qué es, a fin de cuentas, lo que se define por la realidad? Lo que nosotros definimos dentro de la mente y colectivamente acordamos, o lo que empíricamente se observa solo por el hecho de ser posiblemente observado, a pesar de que exista la posibilidad de que nuestra observación o nuestra percepción o nuestros sentidos en general puedan estar equivocados, recibiendo una señal diferente a la que tendrían que recibir, como el daltonismo. ¿Tú qué opinas de todo esto? O sea, se vuelve entonces difícil al final de cuentas definir cuál es la perspectiva correcta, ¿no? Pero bueno, eso es ya meternos más en lo de la perspectiva filosófica. Pero... Justamente, muy bien, es nuestro siguiente tema. Pero justamente, pues no sé, como diría René Descartes, pienso, luego existo. Entonces yo creo que nuestra realidad se construye a través de nuestra mente, pero los sentidos construyen esa realidad que la mente... o sea, justamente es una cosa tan paradójica que creo que podría volver locos a cualquiera. Más bien, más que paradójico, es que lo intentamos ver de una forma muy polarizada cuando no es mutuamente excluyente. Pues sí, también no estamos contemplando todas las vertientes. No estamos considerando seguramente la perspectiva filosófica que debe de tener alguien diestro en el asunto. Existe, por ejemplo, la de la cueva también, que tiene nuevamente que ver con una perspectiva filosófica. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? Y también nos regresa a un tema que ya abordamos antes, que es lo del soplo divino, lo de la conciencia, que nuevamente es una perspectiva de cómo es que la vida es y cómo es que la vida tiene que ser y por qué la vida es como es, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que dependiendo de tu perspectiva filosófica es que vas a regir todas las decisiones que tomes en tu vida. ¿Sabes? Al final la filosofía es la madre de todas las ciencias, entonces no importa si tu filosofía de vida es basada en una religión o en un dogma, o si en un movimiento científico, o si en un movimiento social, ¿sabes? Al final cualquiera de esas filosofías que tú tomes van a estar basadas en las incógnitas que no vas a poder responder nunca, como justamente esta que hacemos, que es real, lo que ven nuestros ojos, lo que ve nuestra mente, cuál es el origen de nuestra vida, ya sea la versión que nos dan de Adán y Eva, o la versión que nos dan con Odín y los nórdicos, o cualquiera de los científicas como el Big Bang y todo lo demás. Justo, y bueno, yo aquí creo que otra perspectiva que tengo yo es que, a pesar de que hay que tener cuidado con lo que se comunica y se dice, no hay que tenerle miedo a lo que pensamos, porque solo sacándolo a la luz y aparte atreviéndose a hacerlo enfrente de un auditorio, creo que vas a poder encontrar un crecimiento personal mayor. Nuevamente, esa es mi perspectiva. No solo creo que es la tuya, creo que ahorita estamos en un momento en donde la comedia, por ejemplo, se ha visto con varios tropiezos y varios topones en donde la gente les dice, oye, esto no es gracioso, oye, ahí ya no te metas, oye, y siempre hay una, pues, contraargumento que es como el que tú dices, si no se habla de ello, si se tiene miedo, si se autocensura el tema, jamás se va a poder evolucionar al respecto de ese tema, ¿no? Discúlpame, pero es que acabo de sentir una deliciosa sensación, como si tú estuvieras haciéndome una indecorosa propuesta. Acabo de sentir como si me acabaras de proponer que abordemos el tema de la comedia y la censura en otro programa. Oh, Dios santo, creo que acabas de ver a través de mí. Eres un pillo. Oh, por Dios, te acabo de desnudar con los oídos. No, pues sí, justo, la verdad eso lo vamos a dejar para otro programa, me parece.
un tema muy interesante y jugoso, en especial para ti, para mí, que la verdad no nos hemos destacado a lo largo de nuestras vidas por ser precisamente políticamente correctos. Siempre con la intención, y esto incluso sirve de muy buena excusa para abordar el siguiente inciso que tenemos aquí anotado respecto a lo de las perspectivas. Pero me parece, te digo, una muy buena excusa porque pues tampoco quiero estar haciendo los programas con miedo a, ay, es que esos güeyes se pasan de prejuiciosos y demás. Bueno, creo que le estoy dando demasiadas vueltas por el miedo que le tengo al tema y eso no me parece correcto, así que de una vez lo voy a abordar. Venga, sí se... Perspectivas de género, huevón. Ok, perspectivas de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Estudio de las construcciones culturales y sociales de hombres y mujeres, lo que identifica lo femenino y lo masculino, lo que pone sobre la mesa los distintos géneros que existen y busca examinar el impacto del género en las personas y sus roles sociales e interacciones, laborales, personales, afectivas, etc. El género es el conjunto de características que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Exactamente. Entonces, no nos vamos a ir en cuestión de sexo, de que si el tener o no genitales te brinda un género, justamente, sino que la perspectiva de género es todo lo que la sociedad va dictando que, que hace lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces, Justo. en este caso, por ejemplo, creo que lo tocamos en uno de los anteriores, hace muchos años había una ley para que las personas interraciales no tuvieran matrimonio. Y de igual manera, a lo mejor no había una ley en contra, pero no había una ley a favor de personas del mismo género, ¿no? Que tuviesen las mismas oportunidades legales o de trabajo o incluso afectivas, ¿sabes? Entonces, la sociedad misma va dictando, ok, este tipo de actividades van ligadas más a algo genético, social, más que ir ligado a algo religioso o moralista, ¿no? Entonces como que se va transformando la perspectiva que todo mundo está teniendo respecto a los géneros y es que van naciendo todas las letras del LGBTQ, ¿no? Pero justamente es que la sociedad va poniéndole en digamos, el sello bonito de que es aceptable que ya se vea de esa manera legalmente y socialmente, ¿no? Y por eso es la lucha constante de todas las minorías, ¿no? De porque existo y no me contemplan como a los demás. Pues mira, yo justo como te digo, no sé abordar muy cañón el tema. Yo creo que mi perspectiva en general es que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. Realmente no sé qué opinar de todo este grupo de personas, no porque tenga una opinión negativa, sino específicamente por lo de perspectivas de género que acabamos de leer, que es nuevamente el estudio de las construcciones culturales y sociales de hombres y mujeres. Esto lo digo específicamente por una pregunta que me surgió justo también ahorita con este tema. ¿Cuál es el parámetro adecuado? ¿O cuál es la perspectiva desde la cual tenemos que ver el panorama para llegar, pues, a una utopía, vamos a decirle, o a un bienestar social, o a una simple y sencilla situación de igualdad donde todo el mundo se merezca respeto y sea respetado solo por el hecho de ser humano? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos que obedecer o a cuál es la que tenemos que hacerle caso? ¿A la perspectiva científica que agarra y te muestra los datos duros independientemente de las creencias, o a la perspectiva general, social, por decirlo de alguna forma, lo que la gente siente que debería de ser? Yo en lo personal, yo soy de esas personas que sí dice, güey, las personas trans son lo que dicen ser, así de fácil. Si una persona te dice, hola, me llamo María, y justo la asociación cultural, la perspectiva cultural, la perspectiva de género que se tiene de que el nombre María es en general de mujer, porque también existen hombres que se llaman José María. Si la perspectiva cultural es que así, hola, me llamo María, y que de hecho qué buen ejemplo me saqué de la manga. Sí, de hecho. Hola, me llamo María. Si te está diciendo que se llama María, yo la verdad no veo la razón por la cual decirle,
De hecho, ni siquiera existe la necesidad nunca de nombrar a una persona por su género, sexo o la forma en que se identifique, a menos de que quieras hacerlo por agredirlo, ¿sabes? Entonces, independientemente de la perspectiva que tú tengas de alguien, creo que eso es algo muy interesante también. La perspectiva muchas veces no importa. El hecho de que tengas una perspectiva respecto a algo no quiere decir que tengas el derecho ni la necesidad de estarlo o vocalizando o exponiendo y demás. Y no sé, esa es mi perspectiva respecto al tema. Pues creo que justamente tengo un ejemplo de la pregunta que me hiciste, que fue, ¿qué perspectiva utópica tendríamos que tener para que todos estuviésemos en paz y que todo fuera bonito? El ejemplo es la empatía, es la perspectiva de la empatía. Por ejemplo, en los tiempos actuales, justamente si tú no estás a favor de lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de que tú crees o piensas o tu opinión, tu perspectiva es que las personas trans son lo que dicen ser, muchos piensan igual, pero muchos piensan en contra, como por ejemplo J.K. Rowling, ¿no? Que ahorita está todo su despapalle. Entonces, Oh, sí, sí. la cosa aquí es válido pensar también de la manera en contra, es válido pensar, pero no tienes que meterte de manera agresiva con la otra opinión, ¿no? Entonces, Una perspectiva no tiene que volverse una acción, ¿no? ajá, o sea, justamente el hecho de que tú pienses que está mal no significa que vas a ir y los vas a ir a insultar. Ujú. Te quedas con tu idea y dices, ok, pues no me involucro con ellos y punto. Pero no les cierro las puertas, no los insulto, no los hago menos. Y es ahí donde la gente, pues, hace que se vea mal cuando tienes una opinión en contra de lo que la sociedad está dictando que está bien. Y por eso es que tenemos esta sensación de miedo que abordas al principio, ¿no? De es que si a lo mejor digo algo que yo pienso que está bien, pero los demás no, me van a atacar, ¿no? Porque tenemos ese miedo de que muchos se han equivocado a la hora de expresarse y pues está cañón. Sí, justo. No, y de hecho es muy posible que ya lo hayamos hecho, es muy posible que justo solo por ser dos hombres heterosexuales de X, Y y Z características, ya estamos completamente en un error por estar abordando el tema. También, o sea, justo, yo sí creo que la neta no es nuestro lugar estarlo abordando, estar diciendo qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se debería pensar al respecto en general. Yo creo que no es nuestro lugar decirle a nadie cómo es que tiene que pensar las cosas. Y creo que también eso es importante dar a notar, como siempre en nuestro programa, que justo nosotros solo damos perspectivas. Nosotros solo hablamos del panorama que nosotros vemos y creo que fundamentalmente algo importante que referir de la perspectiva es que es 100% individual. Nunca debemos andar considerando que la opinión que nos otorga alguien se aleja de ser solo eso, la percepción que ese alguien tiene del mundo, la percepción que esa persona tiene de ya sea las perspectivas de género, las perspectivas personales, las filosóficas, etc, etc, etc. ¿Cuál es la perspectiva a la que le tenemos que hacer caso? A la científica, o sea, esto, ojo, no es un artículo del cual yo esté hablando, no es una opinión personal que yo esté emitiendo, es nada más una hipótesis que estoy presentando. Imagínate que hubiese un artículo científico con todas las de la ley para hacer un artículo científico digno de publicarse, ¿no? Una publicación. Que agarrase y dijera que efectivamente es una enfermedad mental el ser transgénero en general en la mente, que es una enfermedad mental. Imagínate que sale un artículo científico. Ese artículo científico está por defecto desvalidando y desvalorando completamente a todo un grupo de personas que no dejan de existir solo porque la perspectiva científica dice que eso está mal o es incorrecto o es una enfermedad. ¿Cuál es la perspectiva a la que tenemos que hacerle caso? Porque estas personas, según yo, tienen derecho a hacer su vida, independientemente de si existiera un artículo, que no lo existe, para empezar, que existiera un artículo que dijera tal cosa, que seguramente va a haber gente que va a decir que sí los hay, que... Pues yo lo que creo es que justamente como empíricamente vamos aprendiendo diferentes perspectivas, por ejemplo, en la perspectiva filosófica vamos aprendiendo diferentes
perspectivas dentro de la filosofía, ¿no? En el género igual, y en cada una de las perspectivas tiene sus ramificaciones. Entonces, mientras más perspectivas vamos teniendo, creo que podemos emitir juicios de manera más congruente y justa y racional. Regresándonos al soplo divino, creo que esta conciencia que nos regalaron, que el cosmos nos dio, nos ayuda a que todas las perspectivas las amarremos y que tomemos lo mejor de cada una para justamente poder converger de manera armoniosa. Porque eventualmente una va a contraponerse con otra, como lo estás diciendo. Eventualmente alguna creencia filosófica o religiosa va a contraponerse con una de género o con una de arte o legal o lo que sea, ¿no? Entonces creo que el tener una perspectiva económica, moral, ética, filosófica, cósmica, personal, de género, artística, bla, 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 todas juntas, amarradas, son las que nos hacen una persona, digamos, buena o mala, con una mente abierta, una mente cerrada. Entonces, la perspectiva creo que es algo que nos mueve todos los días y que no le prestamos mucha atención. Sí, justo, y le ponemos atención muchas veces desde la manera que tenemos sin saberlo, que ahorita también abordaste otro punto al respecto que me parece digno de la perspectiva misma. Cada religión o filosofía tiene su forma de ver la vida o su forma de relacionarse con el cosmos. Por ejemplo, la filosofía del budismo se acepta a sí mismo como parte de un todo y que el universo es uno y todos somos uno, parte de lo mismo. Pero luego está la perspectiva judío-cristiana que es no, nosotros no somos parte de todo, nosotros somos parte del de allá arriba y él es el que nos deja ser, nos permite ser y tratamos y gestionamos y vivimos nuestra vida acorde. Mientras que el budismo, tengo entendido, igual puedo estar equivocado, se precia de no comer animales ni ninguna forma de vida. Las religiones como judeocristianas tienen a ciertos animales de ganado y todo, incluidos incluso en sus escrituras, como parte de su dieta o como para decir, sí, efectivamente este animal está hecho para esto, esto, esto y esto, así que puedes utilizarlo y con base en esa perspectiva justificar las acciones. Sí, ¿no? Y justamente la perspectiva religiosa es algo que nos mueve todo el tiempo, que nos impulsa, ya sea la cual sea la religión. Por eso es tan poderosa. Cuando mucha gente se conglomera para rezar, Sí, en misa o alguna reunión, sí, alguna vez, algún evento religioso en es masa. cuando dices, cómo no es real? O cómo sí es real, ¿no? O sea, ahí es cuando cuestionas tu perspectiva. Claro, justamente, y de hecho también eso es algo que a mí me gustaría también reafirmar dentro de nuestro programa. No somos hombres que siendo ateos le tengan miedo a admitir el hecho de que sí se siente algo, el hecho de que pudiese existir algo, que más bien creo que tenemos una perspectiva agnóstica de que pues estamos a reserva de ver lo que o sea, de ver para creer, pero tampoco nos negamos que pudiese haber algo consciente, así como no nos negamos de que pudiese haber algo no consciente, etc, etc, pero esa es nuestra perspectiva. Sin embargo, también esa es otra cosa que me llama la atención. ¿Cuáles son las perspectivas que te hacen actuar de forma definitiva y cuáles son las que te hacen actuar de forma pasiva? ¿Cuáles son las que dictan tu comportamiento o qué perspectivas tienes hasta en lo mundano? O sea, ¿de qué forma ves, por ejemplo, tu comida? O cómo es que te relacionas con la comida o cuál es tu perspectiva respecto a la comida, si es que la tienes, porque también esa es otra, no todo o no de todo tenemos perspectiva. Hasta de qué forma te relacionas con la gente que se viste de tal manera o con la gente que tiene tal o etc, etc. O sea, ¿cuáles de esas acciones son más bien actitudes que están ahí adyacentes en la mente o cuáles son genuinamente acciones que tomamos a través de la perspectiva? Que me llama mucho la atención y creo que vamos a podernos extender incluso a otro programa, esto de la perspectiva. No, y justamente todas estas preguntas que haces creo que sería interesante tocarlas a futuro, pero Con alguien que sepa. con un especialista, exactamente, con un psicólogo, porque creo que todas estas incógnitas pueden ser respondidas desde la psicología. Pero pues ahorita no vamos a indagar porque realmente ese es un tema muy aparte. Como realmente meternos a cada una de estas perspectivas sería un tema muy aparte, ¿no?
Pero definitivamente posible, ¿eh? Ah, no, claro que sí, posible y lo vamos a hacer. Pero pues para poder amarrar esto, te late que regresemos al mero principio, que Por como un favor. uroboros, Se come a sí mismo. que sería justamente toda la perspectiva poderla plasmar en algo tangible, ¿no? Justo todas estas cosas intangibles que estamos platicando, todo esto del género, del cosmos, de la filosofía, poderla plasmar de manera en que alguien más la vea y diga, oh, I got you, bro. ¿Sabes? Entonces, creo que la perspectiva del arte, lo básico que dijimos al principio, sin meternos en cada una de las que son la lineal, la del área, paralelas y demás, creo que justamente es muy importante esos efectos que el arte tiene en nosotros y el mensaje que le podemos dar hacia las demás personas, ¿no? Por ejemplo, no vamos a ver nunca una pintura de manera igual. Ni siquiera si el autor mismo nos la explica, la vamos a sentir igual. La vamos a entender igual, sí, justo. Es algo que de hecho me quedé pensando después. Incluso reconociéndola desde el mismo punto físico, definitivamente la perspectiva sigue sin ser la misma porque, no sé, el contenido emocional no es el mismo o las vivencias, o sea, por ejemplo, imagínate qué tan distinto debe de afectar la pintura esta famosa cuyo nombre me van a matar por olvidar. La de Picasso, la que es una representación de la guerra, es una pintura en negro. Uy, te voy a matar. Es mi pintura favorita en la vida, el Guernica. Esa pintura, ¿cómo la ha de percibir o cómo la ha de sentir una persona que ha estado en la guerra a cómo la percibimos tú y yo? La vemos y es como de, oh por Dios, los horrores de la guerra, qué horrible, qué profundo, qué doloroso, debe ser horrible estar ahí. Y de hecho, pues ya hablamos de ello y sí está de la fregada, pero ¿qué más? ¿Sabes? O sea, no lo vamos a sentir de la misma manera que una persona que sí ha estado ahí. Su perspectiva respecto a ello va a ser pues diferente, ¿sabes? Y creo que también este programa en sí mismo pues es la forma tangible de poner nosotros nuestra perspectiva, ahora sí que de una forma, al aire. Pues sí, y justamente es una perspectiva que entra de manera auditiva, ¿no? Pero hay perspectivas Ujú. que entran por la piel, por ejemplo, cuando alguien te toca de cierta manera, te está dando ya una perspectiva de lo que tienes que esperar que va a pasar, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, ujú. regresamos a los sentidos. Cada sentido tiene su propia perspectiva y seguro es un mundo. Cada sentido ha de tener su ramificación. Y por ejemplo, en el mundo del cine, pasamos del arte al cine. Creo que podríamos hacer un capítulo solo de cine. De la perspectiva de No, cine, no sí. solo de la perspectiva del cine, Sino sino del cine cine en en general. Y general. ahí abarcar la perspectiva. Ok. Pero justamente el cine es la evolución de este arte contemplativo de un cuadro. Allá movimiento auditivo y visual, ¿no? O sea, un producto multimedia, que sería la combinación del cuadro y nuestra voz, por ejemplo. La manera en que cada película o cada director te muestra desde su perspectiva lo que tú tienes que ver para que tú aprecies con tu propia perspectiva. O sea, no, se me hace un tema bastante amplio. De hecho, me recuerda muy cañón a 1917, que te hace tener la perspectiva como si fueras tú el tercer soldado que está acompañando a nuestros protagonistas en su aventura. Y nada más, tocando rápido eso que tú dices de 1917, sin regresar a la película, yo creo que en el cine existen tres perspectivas que podemos ver súper fácil, que es la perspectiva del autor, que es todo el mensaje que nos están metiendo, ¿sabes? Desde dónde está ambientada la película, los actores, la raza o la religión que tengan los personajes, la cultura, la sociedad. Todo eso nos da la perspectiva y el mensaje, ¿no? Después está la perspectiva de tamaños, que sería lo artístico, por ejemplo, el encuadre, que si el fondo se ve más chico, se ve más grande. Por ejemplo, en Blade Runner 2049 vemos una chava gigante, ¿no? Esa técnica se usó con las diferentes lentes, los diferentes encuadres. Por ejemplo, en Star Wars, las maquetas chiquitas de las naves, todo eso es perspectiva, ¿no? O sea, lo vemos grande en el cine, pero realmente son modelos de 5 centímetros, Modelos. ¿no? Y después Sí, justo. está el último, que sería el de narración, que es quien nos está contando el mensaje, ¿no? Ujú. Que de quién es la perspectiva que nos está plasmando. Ajá, porque también esa es otra cosa importante. O sea,
aunque nos pese admitirlo, muchas veces sí importa la persona que emite el mensaje. Y creo que esa es mi perspectiva también. Creo que por esa misma realidad que sí existe de que hay que ver quién es el que nos da el mensaje, quién es el narrador, quién es el emisor, por esa misma importancia que tiene quién entrega el mensaje, mucha gente ha creído que muchas personas no pueden entregar un mensaje solo porque no se acoplan a la perspectiva que ellos tienen de quién es quien tendría que entregarlo, ¿me explico? Claro. No sé, fue como que un pensamiento que de repente me azotó la cabeza, pero no sé. Creo que hemos hablado suficiente, hemos cubierto un bastante buen programa con lo de la perspectiva el día de hoy y lo dejamos todavía abierto a hablarlo tanto nosotros dos, entre nosotros a futuro, como con un experto especialista, ya sea un filósofo, un psicólogo o quien le quiera entrar. Pues me parece perfecto, creo que es un tema muy extenso y justamente lo dijimos al principio, seguro va a dar para 2 o incluso hasta 3, dependiendo de qué pase después, Sí. pero justamente pues les queremos dar las gracias, síganos comentando, si quieren algún tema que les interese tratar de los que están saliendo ahorita, pues con todo gusto pónganos en redes sociales y lo vamos a tratar. Con muchísimo gusto, ya saben, damas y caballeros. Y una ligera aclaración que me gustaría hacer. Ahorita estamos grabando por complicaciones de COVID. Estamos grabando a distancia. Si es que llegan a notar alguna como situación, algo disparejo con el audio, algún detalle o algo, pues discúlpenos los tecnicismos. Pronto estaremos retomando los programas en live. Pero pues eso, siempre tratando de darles la mejor calidad, les agradecemos nuevamente habernos escuchado aquí en El Toque Mágico. Con sus presentadores nuevamente, Luis Hurtado y Francisco Cruz. Pues sí, justamente creo que no hay nada más que decir, más que nuevamente gracias por escuchar El Toque Mágico.